Ok. Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias por este tiempo de estar con nosotros y para atender este webinar en el cual vamos a hablar sobre competencias digitales y empleo. Este es un punto que a la que nos preocupa especialmente y por eso la Fundación Iman Corporation em, está trabajando con la universidad para poder realizar este estudio porque realmente nos impacta y nos va a impactar mucho. En la Asociación Catalana Facility Management tenemos una especial preocupación porque cada vez estamos dirigiéndonos más hacia modelos digitales, a digitalización, trabajar bajo estas premisas. Y eso significa que al final necesitamos que las personas que estén trabajando en las instalaciones, en los edificios, tengan las competencias digitales para poder manejarse. Esto forma parte de la preocupación, facilities, mantenimiento. Es que hace un rato estábamos hablando con Alba, ¿no? Incluso hoy en día cada vez tendremos menos oficinas de bancos para ir, porque todas nos están orientando a un uso digital. Por tanto, realmente estamos pasando a un mundo 4.0 y necesitamos personas 4.0. Y el primer punto es el diagnóstico de la situación y por eso han hecho este estupendísimo trabajo la Fundación Iman con la universidad. Muchas gracias, Alba Escola, gerente de Iman Corporation Foundation, de estar hoy con nosotros. Y muchas gracias, Rafael Merino, responsable del Observatorio de Capacidades, que nos va a explicar el informe. Y sin más, yo dejo la palabra a los expertos. Alba, por favor. Muchas gracias, Manel. Gracias, en primer lugar, sobre todo por habernos acogido en vuestra casa, en la Asociación del Facility Management. Y gracias a todas las personas que hoy se han conectado y que han mostrado un interés en este informe sobre competencias digitales y trabajo. También me gustaría mandar un saludo especial porque sé que tenemos personas conectadas desde México, así que, bueno, bienvenidos también. Y no quiero robar mucho tiempo al doctor Rafael Merino, responsable del informe, pero sí que me gustaría explicaros un poco cómo nació este informe y por qué ha visto la luz ahora. Este informe nace dentro del primer Observatorio de Competencias Digitales y Empleo, impulsado por, bueno, pues por la Fundación Imancor Foundation junto con la Universidad Autónoma de Barcelona. La idea nace hace aproximadamente 2 años, cuando el patronato de la Fundación, para aquellos que todavía no conozcáis nuestra fundación, esta fundación corporativa del Grupo Iman, que tiene como fines pues, impulsar la innovación, el talento, fomentar la cultura del estudio, del trabajo. Y en este marco vimos muy necesario poder disponer de información objetiva y que a la vez fuera veraz sobre cómo están las competencias digitales de nuestro país, de la fuerza de trabajo, y ver cómo éstas pueden afectar o no en el momento de acceder a un trabajo determinado o de reciclarnos en un mismo trabajo. Fue entonces cuando nos pusimos en contacto con el GREC, el grupo de recerca de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ya tenían una línea en este sentido. Les explicamos el proyecto y enseguida bueno, encontramos sinergias. El doctor Rafael Merino puso a disposición bueno, pues todo su conocimiento, todo su talento, un equipo de personas dedicados a, bueno, pues a hacer esta búsqueda, ¿no?, en distintas bases de datos, recopilar información para ver en qué punto estamos, y queremos que este informe también sea la base, el inicio de informes que vendrán en el futuro, ya más centrados en campos concretos, competencias concretas. Y además también pensamos que este informe es muy necesario en un mundo pues, cada vez más digitalizado, una digitalización que además se ha visto acelerada pues, por esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Así que creo que los datos que nos va a aportar hoy el doctor Rafael Merino serán de gran utilidad para todos. Esperamos que nos sirvan para la reflexión y que bueno, al final de su intervención pues, se pueda abrir un interesante debate entre todos, porque hoy tenemos la suerte de que nos acompañe el autor del estudio y nos podrá resolver aquellas dudas que queramos. Este estudio, luego de la reunión o mañana, os lo haremos llegar por correo electrónico para que podáis disponer de él y bueno, difundirlo y seguir aprendiendo sobre esto. Muchas gracias. Te doy la palabra al doctor Merino. Muy bien, pues muchas gracias, Salva, y muchas gracias, Manuel, por el interés en el estudio y en la colaboración con la universidad y en el caso con mi grupo de investigación, adscrito al Departamento de Sociología
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Voy a compartir la pantalla. Una cuestión de orden, creo que tenemos como máximo 1 hora, ¿no? Entonces, Sí, intentaré... máximo es 1 hora, pero bueno, si nos pasamos algún minuto tampoco, ¿vale? No, lo digo porque ya es casi 1/4 y cuarto. Entonces intentaré a ver si puedo hacer mi speech en 20 minutos, 25, para tener un pequeño espacio de diálogo, de debate, que en definitiva a mí también me interesa conocer vuestra opinión. No somos talibanes con la hora, creo que tampoco pasa nada. Vale, vamos a ver si funciona la... Perfecto, ya se empieza a ver. ¿Ven la pantalla? Sí, si lo pones en modo presentación tal vez. Sí, sí. Porque sí, ya se ve. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues venga, vamos allá. Bien, como decía Alba, esto es yo digo que no es un estudio, es un informe sobre competencias digitales y ocupabilidad, porque la idea, lo explico con un cierto detalle, era tener una panorámica general, como una especie de mapeo general sobre la temática de las competencias digitales. Esta es la tercera presentación que hacemos del informe, y en concreto esta está, digamos, preparada o pedida, por decirlo de una forma, por la Asociación Catalana de Facility Management. Yo tengo que confesar y tengo que reconocer que yo no sabía qué era eso del Facility Management, hasta que Alba me comentó que existía esta asociación y que íbamos a hacer este seminario. Entonces, esta mañana, preparando la presentación, he entrado a la página web, he estado mirando, buceando, he visto el vídeo, esta presentación de 2 minutitos, ¿no? Y ya me he hecho un poquito la idea de qué va el Facility Management. He puesto algún dato, alguna información, seguramente sea incompleto, y espero que en el debate me puedan completar y podamos profundizar un poco en cuáles son los retos que os interesan a vosotros en vuestro sector más específico. Bien, un poco así el sumario, cuál es el contexto y el objetivo del informe, cuál es el debate sobre la digitalización, esto que comentaba antes, ¿no? El 4.0, qué tipo de debates alrededor de esta cuestión, y entremos ya en el core, ¿no? en el objetivo central, que es, vamos a ver qué es eso de las competencias digitales, qué son, cómo se definen, cómo se miden y qué datos tenemos a nuestra disposición para ver qué relación existe entre las competencias digitales y el que es la empleabilidad, la ocupabilidad, el acceso al mercado de trabajo, etc. Y bien, pues acabaré con unas conclusiones y algunos retos, insisto, espero tener tiempo para tener un diálogo con todos. ¿De acuerdo? Bueno, un segundito. Vale. Vamos a ver, contexto y objetivo del informe. Primera cuestión, ahora comentaba Alba que es un tema de rabiosa actualidad justamente por la pandemia, los efectos de la pandemia, etc. Pero hay que tener en cuenta que este informe es pre-pandemia. Parece mentira, Alba, que hace ya 1 año y medio, creo que nos vimos por primera vez en mi despacho, ¿no? Yo hace casi 1 año que no voy a mi despacho. No sé ustedes, pero todo esto está cambiando todo, todos los parámetros, todo. Con lo cual, este informe, insisto, es un informe de pre-pandemia. Creo que empezamos a discutir eso por noviembre del 2019, firmamos el convenio, empezamos a trabajar prácticamente en julio, septiembre del 2020, en plena pandemia, en pleno confinamiento. Y con lo cual, acabamos en diciembre el informe, todos los datos son previo a la pandemia. Con lo cual, bueno, uno de los retos que tenemos es ver qué pasa este año, el año que viene, en los próximos años, cuáles están siendo, cuáles serán los efectos de la pandemia y todas sus consecuencias económicas, sociales, etcétera, en la digitalización, en las competencias digitales, etcétera. Con lo cual eso lo dejo abierto para el debate. A partir de este es el diálogo previo a la pandemia. ¿Sí? Y hace un momentito también es básicamente recoger datos secundarios. Por eso digo que es un informe de lo que está disponible ya por diferentes instituciones públicas o de investigación. Esto tiene una limitación,
porque como equipo de investigación nosotros no hemos definido un concepto de competencia digital. Hemos recogido lo que ya se define, lo que ya se mide. A partir de ahí hemos hecho una serie de cálculos, una serie de aproximaciones críticas, pero insisto que el objetivo no era tanto llegar a un concepto de competencia digital, sino ver cómo se trabaja ese concepto, los diferentes conceptos a nivel tanto español como internacional, sobre todo europeo, en el marco de la Eurostat. ¿Cuál es el contexto amplio? Pues un poco lo que estamos comentando antes, ¿no? De la digitalización y la ocupabilidad. Está el contexto más amplio, ¿no? De lo que podríamos llamar la digitalización de la sociedad. Es un debate muy amplio, que no solo se circunscribe al tema más económico, mercado de trabajo, sino que es transversal a toda la sociedad. Hay diferentes autores, diferentes conceptos que utilizan, informacionalismo, dataísmo, en fin, el 4.0, sociedad en red. No hemos entrado muy a fondo, pero algunos elementos de contexto y de reflexión. En primer lugar, en perspectiva de 3-4 décadas, yo creo que hemos transitado del debate sobre la automatización productiva. Ya preparando esta presentación me acordaba, cuando yo estudiaba sociología, allá por los años 80, ya se hablaba de las nuevas formas de organización del trabajo. Y ya se explicaba el modelo Toyota, de automatización, de robotización, del uso de la microelectrónica, etc. Pero eso era un debate muy circunscrito al sector industrial, prácticamente. Eso, y nuestra vida cotidiana quedaba al margen. Prácticamente no había ni ordenadores en la universidad. Yo creo que eso ha dado un vuelco tremendo. Y ya no se puede hablar solo de digitalización en el mercado de trabajo, en el mundo empresarial, sino que hay que hablar de la digitalización de la sociedad en todos los ámbitos, la administración pública, la comunicación, el ocio. En vuestro campo, yo creo que la domótica y la inmótica, que por cierto, hoy me he aprendido qué quiere decir inmótica, en fin, todo eso ya y es un debate que, insisto, va más allá de las fronteras de lo que es trabajo, de lo que es producción, de lo que es empresa, de lo que es sociedad. Hay una serie de implicaciones muy importantes que hay que tener en cuenta. De hecho, esto es una cuña, esto no está en el informe. Bueno, hay cosas que no están en el informe, pero bueno. No sé si muchos o bastantes o significativos aprendizajes de competencias digitales ya no están en el mercado de trabajo, ya no están en la escuela, están en el ocio, están en el uso de tabletas, de dispositivos, etc. Con lo cual hay todo un juego, ¿no? de trasvases, de complejidades también que hay que tener muy presente. En segundo lugar, está el tema de las brechas digitales. Todo este proceso de digitalización, como todo en sociedad, genera ganadores y perdedores, o genera desigualdades, algunas ya muy conocidas por parte de la sociología, en fin, de género, de clase, de estudios, etc. Y la brecha digital viene o a modificar algunas o a profundizar. En cualquier caso, es un tema que hay que tener muy presente, cómo esta digitalización afecta de forma desigual a diferentes personas, de diferentes colectivos, diferentes territorios, etc. Y, en último lugar, una cuestión, last but not least, toda la cuestión ética, de cómo toda esa transformación social, productiva, en el ocio, etc., también genera todo un debate de tipos éticos, ¿no? Del algoritmo, de cómo se controla, quién tiene el acceso a la información, cómo se gestiona, quién la controla, en fin, todo ese tipo de cuestiones que también está presente en el debate. Ya para centrar en el impacto de la digitalización en la estructura ocupacional, lo que hemos hecho ha sido una revisión de la literatura, un metaanálisis, que se llama. No hemos aplicado nuestro algoritmo para ver qué impacto tiene la digitalización. Lo que sí que hemos visto en la literatura es como hay como dos visiones distintas. Una visión que se centra en la desaparición del trabajo, y el trabajo o de determinados perfiles profesionales.
Hay diferentes informes, algunos bastante conocidos, la consultoría McKinsey, 2 profesores de Oxford, que son famosos, con su ranking de las 100 profesiones, ¿no?, de las que un algoritmo de mayor probabilidad para desaparecer. Es un tipo de aproximación. Aquí el problema es que depende mucho del cálculo del algoritmo. El porcentaje de profesiones susceptibles o con probabilidad de desaparecer va del 9 al 47%, ¿no? Con lo cual es una medida, yo creo que poco fiable. Da más juego para la elucubración que no para la previsión o la predicción a un futuro más o menos medio y por supuesto en largo plazo. Y una segunda visión, a nuestro entender, más interesante, es la visión centrada en la transformación de las tareas asociadas al puesto de trabajo. Eso sí, que tiene mucho más sentido ver qué tareas están más sujetas a procesos de automatización, digitalización, etc. Pues aquí hay un cierto consenso en que las tareas más rutinarias y menos cognitivas son las más susceptibles de pasar a ser automatizadas. Y digo un cierto consenso porque esto ya se hablaba en los años 80, en los años 90. Por ejemplo, un libro para mí de referencia de un señor que se ha hecho ahora famoso, que es Manuel Castells, ya en el año 95 ya publicó un libro que era El capitalismo informacional, que ya decía eso. Los trabajadores, él llamaba los trabajadores programables, los sustituibles, los que tenían las tareas de tipo más rutinarios. Ahora está todo el campo de la inteligencia artificial, también está llamando a la puerta de las tareas más cognitivas, incluso más complejas. Pues justamente las tareas menos rutinarias son las más complejas. Bueno, hay todo un campo a pensar, repensar y ver qué tipos de amenazas o qué tipos de cambios también tendrán las ocupaciones, los oficios más cualificados. Y esto es justamente el siguiente punto. Así como la digitalización de la sociedad crea brechas digitales, en el mercado de trabajo también puede generar, de hecho está generando, un escenario de polarización, que no es nuevo. Y esto no es nuevo. Esto ya desde la economía y la sociología del trabajo hace ya décadas que se viene alertando, por decirlo de alguna manera, de que podemos tener un mercado de trabajo muy polarizado entre ocupaciones con un uso intensivo de TIC, lo que todavía en algunos sitios se llama TIC, y ocupaciones con poco uso o con uso muy de nivel de usuario, muy poco intensivo de las TIC. Otra cuestión importante, cuando hablamos de competencias, es la dificultad de prever la demanda de las competencias en general y de las digitales en particular. Porque justamente el ritmo del cambio tecnológico hace que algunas previsiones queden muy obsoletas. No sé, por ejemplo, no sé si aquí entre el auditorio hay personas que vienen del mundo de la informática. Cuando apareció el COBOL, parecía que todo el mundo iba a programar en COBOL. Pues no, han cambiado los programas, o en fin, también como anécdota, cuando el gerente se me fue de la cabeza. Bueno, cuando se inventó el PC, el IBM, ahora no me salía, el gerente de IBM, cuando inventaron el PC, dijeron, bueno, esto es un invento, esto llegará al 2%, al 5% de los hogares, porque esto es básicamente para trabajar. Entonces, en este contexto, hacer previsiones son realmente muy complicadas de hacer y, por tanto, imaginaos, ¿no? Si hubiéramos hecho caso, no, tranquilos que esto de utilizar el órgano personal será cosa del 5% de la población, pues ¿qué hubiera pasado? No hubiéramos estado preparados. En fin. Entonces, vamos a la cuestión central. En este contexto complejo de cambio, de digitalización, etcétera, ¿cuáles son las competencias digitales que la población, que nosotros, las personas, los trabajadores, etcétera, los ciudadanos, necesitan para desenvolverse, para circular con una cierta solvencia en el circuito social, económico, político, etcétera? Bien, lo que hemos encontrado en la revisión de la literatura es que hay muchas formas de definir
y de medir estas competencias digitales, justamente porque es un fenómeno muy, muy complejo, cambiante, etc. No voy a entrar, porque ya veo que me estoy enrollando más de la cuenta con estos prolegómenos, pero en fin, en el informe sí que aparece la literatura, los libros, informes, artículos académicos que hemos leído, que hemos aportado, que hablan de habilidades digitales, alfabetización o neoalfabetización digital, competencias, capital digital, en fin, todo un repertorio de conceptos que en el fondo van a eso, ¿no? A ver qué tipo de habilidades tienen y necesitan las personas para desarrollarse en ese entorno cada vez más digital. Una cuestión que también hay un cierto consenso, cuando hablamos de brecha, ya lo comenté hace un momento, cuando empezó el tema del Internet, de las redes, etcétera, se habla mucho de la brecha digital en el sentido del acceso a la red, del acceso a la banda ancha. Esto, hay que personas aquí de México o de países, digamos, que no son europeos, también tiene un cierto sentido en algunos países, ¿no? Pero lo que sí que parece, o hay un cierto consenso, es que la brecha digital se está desplazando del puro acceso al dominio de las competencias para sacar todo el rendimiento, todo el provecho a ese acceso que prácticamente se ha hecho universal. En el caso español, el acceso a Internet, según una encuesta que ahora voy a presentar, el 90 y pico % de la población española tiene acceso a Internet y en condiciones razonables. Habrá temas de la España vaciada, de la España rural, en fin, hay colectivos y territorios que tienen todavía problemas de acceso, pero no es el gran problema que hace 15, 20 años se planteaba. Con lo cual, esto pone de relieve que el estudio de las competencias es y va a ser todavía más clave para entender esas desigualdades y para intentar corregir esas desigualdades en las competencias digitales. Otra cuestión que voy a pasar muy de puntillas, muy rápido, es dónde se adquieren esas competencias, que es muy importante, pero no tenemos datos. Esto es una encuesta que se hizo ya hace algunos años a nivel europeo, que yo sepa no se volvió a preguntar, después del 2011, a una muestra de personas que les preguntaban las competencias digitales que tienes, ¿dónde las has aprendido? ¿Dónde las has adquirido? Y entonces aquí el 55%, esto es para España, hay una comparativa, hay una diferencia entre países, por supuesto, el 55% se declaraba autodidacta. Y esto también es importante. Seguramente ha cambiado, pero yo creo que justamente una de las consecuencias que también es causa del auge de las competencias digitales es que me sale vuestro nombre, la facility, ¿no? La facilidad que tiene justamente la propia red, los propios dispositivos, como herramientas de autoaprendizaje. Otra cosa es si es más corto, más largo, más profundo, es todo un tema más de la pedagogía, pero que también es interesante tenerlo en cuenta. Algunos hacen cursos específicos y 20% de pagaría al país en las instituciones formales. Insisto, esto hace ya unos años, seguramente ha cambiado, seguro, pero es una cuestión también que hay que ver cómo se articulan los diferentes escenarios, los diferentes contextos de aprendizaje que convergen o no en la adquisición de diferentes competencias. Y entonces ya vamos a analizar datos para ilustrar, para medir todas las competencias digitales. Utilizamos fundamentalmente 3 encuestas. En el informe hay muchas más, hay más indicadores, hay recursos, hay fuentes, hay muchas más encuestas, pero decidimos explotar 3 encuestas, a nuestro entender, que dan una información interesante para analizar y para comentar. La primera, y que analizamos de forma más profunda, es la encuesta de equipamientos y de hogares, y usos de TIC en hogares. Es una encuesta que se hace cada año, es anual. Y nosotros utilizamos la encuesta del año 2019. Y ya salió recién para el 2020. Voy a dar algún dato muy pequeñito. Bien, en esta encuesta se utiliza esta escala de habilidades, que es una escala estándar. Una escala estándar para todos los países que forman parte de Eurostat. Porque esto forma parte de un indicador que es el RESI, que es indicador de sociedad digital. Pues el interés también está la referencia en el informe.
clasifican las competencias, no voy a entrar en la disquisición conceptual entre diferencia entre habilidad y competencia, pero en todo caso se clasifican en 4 tipos: habilidades de información, habilidades de comunicación, habilidades de resolución de problemas y competencias informáticas. No voy a leer, tienen ustedes en pantalla, pero para que se haga una idea de lo que se pregunta a la muestra, es una muestra de hogares, a población mayor de 16 años, es para toda España. Creo que la pregunta era: en los últimos 3 meses, ¿usted ha hecho una de estas cosas? Y a partir de ahí, ahora explicaré el indicador de competencias digitales. Pero insisto, información, comunicación, resolución de problemas y competencias informáticas. Hay una cierta graduación. Las habilidades de información son las más básicas y las informáticas son las más complejas o las más elaboradas. Haciendo una tipología muy básica, tenemos que las habilidades de información, la propia encuesta distingue entre nivel básico y nivel avanzado. Es una distinción que tengo que reconocer que a mí no me gusta, porque la etiqueta de avanzado es una traducción al castellano de above basic, más allá de lo básico. La traducción yo creo que no hace justicia al concepto, porque aquí, de forma intuitiva, de forma, digamos, denotativa, pensamos que avanzado, aquí la gente, en fin, son unos ases de la informática, para nada, están por encima del nivel básico. Entonces, las habilidades de información, el 84%, tienen varias habilidades de este tipo, y bueno, van viendo los datos. Las competencias informáticas es donde hay la mitad, aproximadamente, ya se quedan en un nivel muy básico, muy de usuario básico, y otra mitad de un nivel de usuario no avanzado, pero sí más que básico. Aquí un indicador general de sin competencias 11%, bajas 13%, intermedias 34% y altas 41%, haciendo una combinatoria de las 4 dimensiones de las competencias digitales. De la encuesta del 2020, el otro día estuve manejando unos datos y sí que se ha visto un cierto aumento de las competencias avanzadas, del 40-41 al 44-45. En fin, ¿hasta qué punto esto es atribuible a la pandemia, al confinamiento, al teletrabajo, etcétera? Seguramente, el sentido común nos dice que seguramente tiene bastante que ver, pero habrá que esperar. El trabajo de campo de la encuesta del 2020 empezó en marzo y acabó en septiembre, y bueno, habría que hacer una explotación específica que yo todavía no he hecho, pero parece ser que sí, que algún tipo de efecto está teniendo la pandemia. ¿Vale? Hay algunas diferencias territoriales, por comunidades autónomas. No entramos en profundidad, simplemente constatamos que hay población con diferentes niveles de competencias en función del territorio donde vive. A partir de aquí hicimos ya un pequeño modelo analítico basado en buscar correlaciones de diferentes variables, un poco para ver lo de las brechas, ver qué tipo de colectivos, qué variables están asociadas de forma positiva o negativa a un mayor índice de competencias digitales. Bueno, esto es un sencillo diagrama de caja que construimos un índice que va del 0 al 26, entendiendo que el 26 es la persona que sabe hacer de todo, de todos los ítems, ha dicho que sí a todo. Y el 0 es la persona que ha contestado que no ha hecho nada de los 26 ítems. Son los dos extremos muy extremos. La mediana está aproximadamente en el 11%. Perdón, 11%. 11, el valor 11. Sobre 26. La mediana está en el 11, en el valor 11. Y el 75% están por debajo del 16. Es decir, que solo el 25% de la población general tienen un indicador superior a 17. Están en la franja alta. No sé si voy demasiado rápido, pero es un poco el resumen global de este diagrama de cajas por percentiles. Esta es la visión general, y aquí hicimos un pequeño test estadístico de ver cuál es la intensidad de la relación entre diferentes variables independientes con este indicador que lo tomamos como variable dependiente.
Bueno, si a alguien le interesa la cuestión estadística, el estadístico es la V de Kramer, y aquí nos vimos que básicamente hay tres variables que son las que tienen una relación más intensa con este indicador de competencias digitales, que son el nivel de estudios, la edad y la situación laboral. El resto o tiene una densidad media o baja o muy baja. Por ejemplo, el sexo, una cosa que nos sorprendió, no tiene prácticamente, no hay sesgo en este indicador. Cuidado, estamos hablando de este indicador, de esta encuesta. Respecto a los grupos de edad, lo que vemos es una cosa, por otro lado, que no es ninguna sorpresa, es que a mayor edad es menor este indicador de competencias digitales, pero con una cierta variación. Es decir, que aun los grupos de edad de 46-55 hay una gran dispersión. O sea, la mediana está al 11%, pero hay mucha dispersión entre el valor 75, el porcentaje 75 y el 25. Por lo cual, esto quiere decir que aparte de la edad hay más cosas que explican esa diferencia en el dominio de las competencias digitales. Por nivel de estudios también se ve muy claramente cómo a mayor nivel educativo hay un mayor dominio de estas competencias digitales. También, pensando que en la población con el educativo bajo hay un 25% que superan la mediana de la población general. Por lo cual es cierto que hay una correlación que es muy fuerte, pero que también hay una cierta variación, lo cual nos lleva a pensar que hay otras variables, algunas las conocemos, otras no, que juegan en la diferenciación de los individuos respecto al dominio de estas competencias. Bueno, hicimos un pequeño análisis de varianzas combinando estas tres variables, la edad, el nivel de estudios y la situación laboral, y lo que nos salió es que los colectivos con el mayor índice, esto sobre 26, recordad, son los colectivos de jóvenes que están trabajando y que tienen estudios superiores. Con una particularidad que a mí esto la verdad es que me llamó la atención, que es que se rompe, para este grupo, se rompe esa correlación lineal perfecta entre edad y dominio de competencias digitales. Hay un salto, si aquí lo ven, entre el grupo de edad más joven, de 16-25, y el siguiente, 26-35, que hay un pequeño, no es que sea muy espectacular, pero hay una pequeña ganancia en competencias digitales. Esto nosotros lo interpretamos como, y después se va a corroborar, como que la experiencia laboral también aporta adquisición de competencias digitales. Y en cambio, los colectivos, dijéramos, con más perjudicados, con el menor valor, son grupos de edad elevada, con un nivel educativo bajo, y no importa demasiado si están trabajando o no están trabajando. Son cifras, todo es la edad y el nivel de estudio. Según el sector de ocupación, también hay muchas diferencias. Yo pensaba que vuestro sector, si se clasificaba en alguno de estos tipos, sería aquí, en los servicios empresariales, que está un poco en la franja alta del dominio, sobre todo de información, y un poco menos de las competencias en informática. Bueno, tengo que ir un poquitín más rápido, si no... La segunda encuesta es la TEFIL. Es una encuesta también para España, una encuesta de transición educativo, formativo y laboral de jóvenes que en el 2014 salen del sistema educativo de niveles no universitarios. Esa es un poco la idea. Esta encuesta define 4 niveles de competencias digitales. No sabe utilizar, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, con una pequeña descripción de qué quiere decir cada nivel. Esto es por nivel educativo. La primera columna son los jóvenes que salen sin la ESO, la segunda que salen solo con el grado de la ESO, la tercera, chicos de ciclos de grado medio, la cuarta, chicos y chicas que salen solo con el título de bachillerato y que se van al mercado de trabajo solo con el título de bachillerato, y los que salen al mercado de trabajo con un título de ciclo formativo de grado superior. Aquí también vemos una relación que a mayor nivel educativo, mayor dominio, un nivel más avanzado
del que son las competencias digitales. Podemos tener esta relación entre más estudios, más competencias digitales. Solo que, por ejemplo, el nivel, dijéramos, de no sé utilizar, incluso los chavales que salen del instituto sin tener el graduado, la presencia de chicos que no utilizan ningún dispositivo es muy testimonial. Un poco lo que decía antes, la brecha no está en el acceso, está justamente en el uso más sofisticado, más avanzado de estos dispositivos. Bueno, yo creo que voy a saltar esto porque si no, no llegar. La idea es que al margen de la titulación es muy importante el tipo de trabajo que desarrollan para desarrollar un tipo de competencias digitales u otras. Esto quiere decir que aunque tengas pocos estudios, pero si tu trabajo está cualificado, te da más oportunidad, digamos, de aprender estas competencias digitales. Aquí se les preguntaba ¿qué tipo de competencias son importantes para encontrar empleo? Y una cosa que nos sorprendió es que las competencias en informática y TIC no son las competencias que, según estos jóvenes, son las que más importan para encontrar empleo. Son muy importantes, sobre todo para los ciclos formativos de grado superior, pero el grueso de las respuestas están en respuestas, digamos, más convencionales. Competencias personales, habilidades prácticas, gestión, etc. Aquí en el circulito he puesto el dato del ciclo formativo de grado superior, se puede segregar por familias profesionales. Entonces, yo he deducido, quizás erróneamente, que la familia de edificación y obra civil sería un poco la que estaría más cerca de vuestro sector. Un poco está en la línea, no hay grandes diferencias entre los porcentajes de esa familia respecto al conjunto de la formación profesional. Y de nuevo, para los que no tienen trabajo, la falta de conocimientos informáticos tampoco no es que sea de lo más relevante que atribuyen al hecho de no tener trabajo. También hay que decir, un pequeño paréntesis, que las tasas de empleo, sobre todo la formación profesional, es muy elevada. Y estamos hablando del 2019. También esto varía. Otra idea es que en función, no del sector, sino de la categoría ocupacional, también tiene una cierta lógica, la importancia de la informática pues varía. El tema más de operarios es menor, y el personal administrativo es mucho mayor. Tampoco no es que sea una gran sorpresa, pero también lo recoge la encuesta. La tercera encuesta es una encuesta, este es solo para el ámbito catalán, es una encuesta de inserción de graduados y graduadas de todas las universidades catalanas, que además lo realiza la APO, la Agencia de Calidad Universitaria, y la realiza cada 3 o 4 años. Es periódica y también se pueden ver algunas. Aquí de nuevo tenemos que de los motivos por los cuales no encuentran empleo, otra pequeña cuña, las tasas de paro son sensiblemente inferiores en la población universitaria que en la población general. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en cualquier caso, la falta de conocimientos informáticos no lo atribuyen como un factor importante o de los más importantes para no encontrar trabajo. Es más, los dos más relevantes son, o tres, tener un nivel retribuido, un trabajo que guste y que falta práctica profesional. Son motivaciones más expresivas y también instrumentales y no tanto el dominio de competencias. Bien, esto va por barrios, pues se sabe hace tiempo que no es lo mismo, ¿no? Los distintos grados, y aquí está un poco el ranking, y justamente, tampoco no es ninguna sorpresa, el ámbito de la ingeniería y la arquitectura es el que puntúa mayor la formación en el uso de las TIC como factor de contratación. Y aquí he añadido, pensando que buena parte de los profesionales del Facility Management vienen del ámbito de la arquitectura y de la edificación, unos datos que aporta la misma ACU,
ya sobre este en concreto, el grado de arquitectura técnica y edificación, aquí la escala es sobre 10, cómo la utilidad de la formación en informática es baja y además ha tendido a disminuir. En el 2001 ha ido bajando hasta el 2020. En el grado de arquitectura ha pasado algo similar, no es el valor final no es tan bajo, pero también hay una tendencia a la baja, ¿no? Esto lo he sacado esta mañana, solo para ilustrar y pensar qué pasa con la formación inicial de la gente que se va a dedicar al mundo de la construcción. Ahí lo dejo. Finalmente, a pesar de que la informática no es considerada como un factor primordial para encontrar empleo, sí que se encuentra un gap, una diferencia entre la formación recibida y lo que necesitan luego para desempeñar las tareas que les pide el mercado de trabajo. Y en cambio dicen que de formación teórica les sobra. También esto es recurrente, yo que me dedico a la docencia en la universidad, es una crítica recurrente. Somos demasiado teóricos, parece ser. Bueno. Venga, vamos acabando. Conclusiones. Sí, para ir rápido. Entorno de cambio y de incertidumbre, agravado por la pandemia y la crisis económica y social. Una cuarta parte de la población tiene competencias digitales o muy básicas o prácticamente irrelevantes, y se concentra en población sin estudios, de mayor edad e inactiva. A mayor nivel de estudio, mayor nivel de competencias digitales, y esta relación tiene mucho que ver con el tipo de ocupación, que condiciona el uso de esas competencias digitales. No todo es atribuible a la formación inicial. Y por último, se da más importancia a las competencias no cognitivas que a las competencias técnicas digitales para hacer el mercado de trabajo. Que hay otras, dijéramos, motivaciones, otras barreras. Un poco mi conclusión es que las competencias digitales no nos eviten mirar otro tipo de competencias, otro tipo de barreras, otro tipo de oportunidades, ¿no? de motivos, de factores que están en la intermediación entre la formación y la ocupación. Finalmente, retos. Pongo 3 generales, retos generales. El primero sería gestionar la incertidumbre, que es una de las dificultades que tenemos, ¿no? Cómo gestionar la incertidumbre, cómo monitorizar el cambio tecnológico. Me imagino que, aunque sea por prensa, han visto que el gobierno español ha sacado un documento, España 2050. Y un poco la idea es esa, cómo monitorizar, cómo disminuir la incertidumbre para tener metas, que las políticas, que la concertación, etcétera, nos ayude a conseguir esas metas y no dejar todo, dijéramos, a la luz de la teoría del caos. El segundo reto es, a mi entender, integrar las competencias digitales con competencias generales. Analíticamente las podemos separar, distinguir, pero después hay que buscar síntesis, hay que buscar relaciones, implicaciones con otro tipo de competencias. Y finalmente, un reto más social o sociopolítico es cómo disminuir las brechas para tener una sociedad inclusiva. Y acabo con una pregunta que hago al auditorio, que les hago a ustedes o a vosotros. ¿Cuáles son los retos de vuestro sector? El Manuel apuntaba uno al principio, y ahora me gustaría que en estos 10, 15, 20 minutos que tenemos, por supuesto, preguntas, críticas, comentarios, pero si alguien se atreve a contestar, a partir de estos datos, de estas reflexiones, cuáles son los sectores específicos, sectoriales, en vuestro campo profesional. Bien, muchas gracias. Me alargué un poco más de lo que tenía previsto, pero como Alba sabe, nos cuesta mucho a los profesores ser breves. Bien, muchas gracias. Atento a sus consideraciones. Bueno, muchas gracias, doctor Merino, por esta excelente exposición que creo que ha aportado datos muy interesantes y que ahora sí que abriríamos el turno si alguien quiere, bueno, pues darnos su visión de los retos del sector del Facility Management o cualquier otra pregunta que le haya podido venir a la cabeza de lo que se ha ido explicando. Sí que también, mientras alguien se anima, si Manel Jàrrega, el presidente de la Asociación Catalana de Facility Management, pudiese compartir con todos cómo ve él los retos en el Facility Management y cómo están a nivel de competencias digitales, si estas afectan o no, y a las personas que ya están desarrollando su profesión en este campo.
Sí, gracias, Alba. Precisamente cuando he visto cómo afecta la pregunta, pues quería participar, ¿no? Porque realmente una de las tendencias que se han acelerado con el COVID, pero que están y que van a estar más, es la digitalización del Facility Management. ¿Eso qué significa? Pues significa muchas y muy diferentes cosas, ¿no? Desde tema de gestión documental, como gestión de sistemas de control, como implementación de equipos IoT. Claro, vamos a ver, estamos hablando de que, el, por ejemplo, el personal de mantenimiento, en lugar de tener que comprobar cables, tendrá que comprobar si un elemento comunica o no comunica, ¿no? Entonces, esto, Rafa, esto para mí es un punto importante de poder tener personas que entiendan esto para poder soportarlo y gestionarlo, ¿no? O sea, este tema de digitalización en Facility, en particular, que abarca 360 grados, pues estamos hablando incluso de aplicaciones de gestión de reserva de salas o de espacios de trabajo. Si hablamos de mantenimiento, hablamos de igual, por ejemplo, el sistema de control o la implementación de IoT, ¿no? Esto, Rafa, ahí es un punto que nos preocupa especialmente, porque estamos entendiendo que no tenemos perfectamente preparado las personas, que tenemos problemas de rutas formativas y que tenemos que reciclar personas que hoy en día están trabajando. De aquí, Rafa, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la encuesta? Un momentito que tengo problemas con el Zoom, que no os Se te oye puedo ver. perfectamente. Se oye bien, ¿no? Sí, sí. Es que no sé por qué no os puedo ver. Creo que has Algo saltado la dice que pantalla, ¿eh? no. Te has ido a la aplicación, pero te vemos y te oímos. Sí, vale, bueno, bien. Vamos a ver. Dos cuestiones distintas. Bueno, una previa. Yo soy sociólogo, yo no soy experto ni en mantenimiento, ni en electrónica, me explico, con lo cual yo doy esa visión más global, pero no puedo dar una opinión concreta sobre si hay que hacer las cosas de una manera u otra en vuestro sector, por supuesto. Pero yo creo que son dos temas distintos. Uno es si el paso a la digitalización, qué tipo de competencias nuevas requiere a las personas que van a hacer ese tipo de tareas. Y si esas competencias van a requerir una mayor complejidad o una menor complejidad. Y ese es un reto, digamos, de primer orden. Por poner un ejemplo que no es profesional, pero sí es de usuario. Hablando de la domótica. Un edificio inteligente ¿hace a los que vivimos en ese edificio más inteligente o menos? Es una pregunta que me hago. Es decir, a la que traspasamos determinadas capacidades, habilidades, ¿no? A las máquinas, a los algoritmos, etcétera, ¿cómo nos transforma nuestro conocimiento, nuestras habilidades? Esa es una cuestión yo creo que importante. ¿Y hasta qué punto? Esto, por ejemplo, en los años 80 y a principios de los 90 se habló mucho con el tema del control numérico, de las máquinas de control numérico. Como la dificultad que había para reciclar torneros, matriceros, etcétera, del trabajo manual al trabajo por pantallas. Y era una cuestión más de actitud que de aptitud. Es más, en algunos casos se vio que era necesario una formación previa, técnica importante para dar el salto a las pantallas. Por lo cual, tampoco no es que sean excluyentes. Una formación, tampoco no quiero decir que hay que volver al routing o al tiralíneas, a la cinta china. No se trata de eso. Pero ver un poco que a veces es más una cuestión de actitud que no de aptitud, porque según qué tipo de avances tecnológicos no te va a pedir una mayor cualificación o no para todos. Y ahí vuelvo al tema de la polarización. Un ejemplo que mi director de tesis me ponía, en los años 30, los fabricantes de coches estaban preocupados porque pensaban que en el futuro los conductores tenían que ser poco menos que ingenieros, porque ya empezó la introducción intensiva de mecánica un poco ya más avanzada. Lo que pasó fue lo contrario,
que fue más fácil conducir. Quiero decir que esa relación entre innovación tecnológica, digitalización, automatización y competencias que se requieren es muy compleja, y hay que ver en lo empírico, en lo concreto, en qué se avanza, en qué no, qué tipo de nuevas, digamos, competencias. Eso por un lado. Y el tema de las rutas formativas, lo comentaba antes, ¿no? O sea, una de las características de la sociedad, de los sistemas educativos, etcétera, es que hay distintas rutas para llegar a lo que en inglés se llama learning outcome. O sea, tú dime qué es lo que vas a aprender. Y las rutas pueden ser diversas y la combinatoria puede ser diversa. Y el espacio de la autodidaxia, del autodidacta. El sistema formativo, el reglado, pero el no reglado también. ¿Qué pasa con los certificados de profesionalidad? ¿Qué pasa con la formación continua? Y aquí yo creo que lo que es fundamental es tejer complicidades. Tejer complicidades, espacios de confianza mutua. O sea, lo que teníamos que evitar es un poco la queja repartida, dijéramos, ¿no? Es que la formación no me la hacen bien. La formación es que las empresas no me acogen bien en estantes de práctica, etcétera, ¿no? Entonces, las rutas formativas yo creo que tienen que ser objeto de concertación. Ver qué se está haciendo. Yo por eso estaba mirando en el campo de la formación profesional, la rama profesional de edificación y obra civil, y vamos a ver qué se está haciendo para los futuros profesionales del campo de la edificación, todos los temas de digitalización, de todos los temas de eficiencia energética, en fin, ese tipo de cuestiones de gestión integral de edificios, y vamos a ver qué pedimos, qué tenemos, qué tienen, cómo se puede un poco ir avanzando, reconociendo el papel mutuo de todos los actores en ese espacio, y a todos los niveles, desde el máster de management hasta los certificados de profesionalidad del operario que tiene que sustituir un cable o que en vez de sustituir un cable tiene que monitorear a través de una pantalla si hay una conexión mal colocada o no. Bueno, no sé si contesto, pero sería un poco mi reflexión. Para comentarte, en Facility Manager es más bien un gestor, ¿vale? Entonces, dentro del gestor, ahí tenemos perfiles arquitectos, muchísimo ingeniero, más tal vez, no lo sé, y todo economistas también, o sea que es un actor de gestión, ¿no? Obviamente, entonces el actor de gestión le están llegando hoy en día cada vez las cosas más digitalizadas. Y luego está los servicios, que son los servicios que hay alrededor del edificio o de la instalación, que ahí ya entramos en lo que has comentado, ¿no? Lo que son los perfiles, déjame decir, blue neck, por decirlo de una manera, de que tienen que llevar y gestionar el edificio, ¿vale? Sí, sí. La metáfora que utilizáis en el vídeo del director de orquesta me ha parecido muy sugerente. Lo es. Es un director de orquesta. Un director de orquesta, pero necesita buenos instrumentistas, ¿no? Y entonces también hay que ver qué perfil tienen que tener esos instrumentistas, ¿no? Claro. Sí, me parece una metáfora muy... Es que el problema es que si no hay esos perfiles adecuados, habrá resistencia al cambio, como hay ahora. ¿Vale? Sí. Sí, de todas formas, aunque sea un tópico, los jóvenes tienen menos resistencia a ese cambio en el entorno digital. Digo que es un tópico, hay excepciones, por supuesto, pero los datos lo avalan. También un poco porque decía antes de que se están rompiendo algunas fronteras entre el ocio y el tiempo de trabajo. También hay su debate. No es mi campo de investigación, pero conozco gente que se habla mucho de la gamificación, de la transferencia, y hay mucho debate sobre eso. Es decir, sí, los jóvenes sabrán mucho jugar a la Play, pero traspasar esas habilidades de la Play a un entorno productivo, etcétera, tampoco no es tan automático. Es todo un debate. Pero por lo menos lo que es esa cuestión de actitud, lo decía antes con el ejemplo de los torneros, ¿no? Yo estuve relacionado hace unos años con la formación ocupacional. Y los monitores de formación ocupacional lo que me decían era eso. O sea, el gran problema era la actitud de ver una pantalla y que se va a romper la pantalla, ¿no? Yo creo que eso ya está bastante superado, creo. Intuyo que está bastante superado y quizás son otros problemas. A veces son problemas muy clásicos. Por ejemplo, el reconocimiento profesional. O sea, vamos a pedir un montón de competencias, ¿no? De habilidades y tal, y después, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué tipos de contrato? ¿Qué tipos de situación laboral? Etcétera.
¿Por qué los ingenieros se nos van de España? No sé. Claro. ¿Por qué no se encuentran perfiles en mantenimiento o incluso en facility? En mantenimiento, por ejemplo, tengo muy claro, ¿no? Que es, bueno, es que no encuentro gente. Bueno, ¿cuánto pagas? Claro, claro, sí, es que es así. Pero esto es, no sé, desde la máquina de vapor, dijéramos, ¿no? No es una cosa muy nueva, ¿eh? Tienes un perfil cualificado, pues eso tiene su... A veces no es una cuestión solo de precio, de salario, es una cuestión de condiciones, de reconocimiento, de autonomía. Esto hace unos años, mira, me viene a la cabeza una pequeña anécdota. Hace unos años me invitaron a dar una pequeña charla en l'Hospitalet de Llobregat porque habían constituido el Consejo Local de la Formación Profesional. Y invitaron a jóvenes que habían hecho un ciclo formativo. Y me acuerdo de un chaval, que tendría 20 y pocos años, que había hecho un ciclo de grado superior de lo que antes era la delineación, en fin, la edificación y obra civil. Entonces, el chaval explicaba que el padre tenía una empresa de construcción. Y fue a trabajar a la empresa del padre, pero no se entendieron. No se entendieron porque el padre era de la antigua escuela, ¿no? De un estilo muy jerárquico, que lo quería controlar todo, etcétera, y el hijo quería autonomía porque tenía la formación para tener esa autonomía. Cateris paribus, ¿no? O sea, a mayor formación, mayor requerimientos, se exige una mayor autonomía. Si no, eso genera frustración, genera movilidad, genera rotación, etcétera, ¿no? Y esos son temas muy clásicos, ¿no? Muy convencionales. Tienen que ver con las competencias digitales, con los conocimientos teóricos, etc. Bueno, no me quiero enrollar más, pues si hay más preguntas o más intervenciones. Pregunta, Carlos, si quitas el mute y pones la pregunta directamente. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tenía dos cuestiones, ¿no? Yo creo que igual es posible que en el mundo de hoy vaya más deprisa lo que es la tecnología que los planes de formación, la forma de planes de formación. Esa podría ser una. Y luego, en lo que ha dicho Rafa y lo que ha dicho Manel, es cierto que el FM, tanto el FM como los operarios que gestionan el FM, se tiene que poner estas figuras en valor dentro del mercado, ¿vale? Yo creo que les falta que realmente dentro del mercado las pongamos en valor, un valor que realmente haga atractivo a la gente el poder prepararse, el poder esforzarse para llegar a un buen puesto dentro de las compañías. Gracias. Carlos, ¿no? Sí. Sí. Vale, de acuerdo. Muchas gracias por las preguntas, las encuentro muy interesantes. La segunda, empiezo por la segunda, yo creo que básicamente hay dos estrategias, ¿no? Que no son nada nuevas, ¿eh? Una es lo que en términos psicológicos se llaman incentivos expresivos o incentivos instrumentales o externos, ¿no? Es decir, ¿cómo fomentar esa cultura? Con mayor reconocimiento, digamos, visualizando la eficacia y la eficiencia de esa cultura y dándole prestigio. Dándole prestigio, capital simbólico, que decimos en nosotros. Y respecto a la primera pregunta, aquí sí que, vamos a ver, los planes de formación, la tecnología va más rápida que los planes de formación. Eso es así. Con lo cual, yo creo que sería un error para los planes de formación pretender ir a remolque de la tecnología y de los cambios, digamos, rápidos de la tecnología. Porque por definición no los va a atrapar. Sobre todo si estamos hablando de planes de formación de larga duración, un grado universitario, un ciclo formativo que son 2 años, son 2.000 horas, sí que es más flexible, la formación continua, cursos de 20 horas, de 40 horas, que sí que se pueden moldear en función de una máquina, de una herramienta, de un software nuevo, etc. Pero quizás los planes de formación tienen que ser más estratégicos. No tanto, insisto, en buscar la última innovación para estar al día, porque es que no los va a atrapar. Y además a veces no tienen la capacidad de inversión, etcétera, si es maquinaria, en fin, y centrarse en algo más estratégico. Voy a poner otro ejemplo también hace unos años participé de un grupo de trabajo sobre la formación profesional y vino un informático de la empresa Sigma.
no sé si la ubican, es una empresa informática, entre otras cosas, gestiona los expedientes de la universidad, una gran empresa. Entonces, el informático decía, no, yo cuando vienen estudiantes en prácticas, yo no les pido que sepan mi software, porque no lo van a tener. Yo les pido unas competencias que sepan programar en cualquier aunque sean COBOL, esto lo digo yo medio en broma. Lo importante es que sepan programar. Después ya intentaré, ¿no?, ajustar en función a las demandas concretas que tiene mi empresa. Entonces yo creo que a veces los planes de formación van demasiado a buscar la última novedad y entonces es que es una competencia que tiene todas las de perder. ¿Me explico? Eso no quiere decir que los planes de formación tengan que ser inmutables, ¿no?, perennes, y que, como salen en el BOE, ¿no?, tienen una cierta rigidez. También es verdad que cada X años los planes se renuevan, se adaptan. Por eso un poco decía antes, en respuesta a Manuel, de las rutas formativas, y yo creo que aquí hay un escenario de concertación, de ver cómo se construye, por ejemplo, en los currículums de la formación profesional, participa gente del mundo de la empresa. No es un mundo cerrado, opaco, es lento, es rígido, tiene sus inercias, es cierto, pero también se pueden encontrar espacios. A nivel territorial, comentaba L'Hospitalet, habla de Terrassa, de la ciudad de Barcelona, que existen espacios de discusión, qué tipo de competencias, qué tipo de formación, y vamos a ver cómo se puede ir, digamos, reajustando. Y otra cosa, el mundo empresarial, insisto que yo no conozco para nada su sector, y no estoy hablando de vuestro sector para nada, pero no todas las empresas están, dijéramos, invirtiendo en tecnología punta. El mundo empresarial también es muy diverso, y no siempre, incluso yo he encontrado algún ejemplo de un instituto de formación profesional que iba por delante, en un caso de una comarca industrial de Cataluña, que iba por delante en innovación tecnológica de la mayoría de empresas de su sector. Pues a partir de aquí, insisto en esa idea, ¿no?, de que los planes de formación tienen que ser más estratégicos. No pueden estar un poco pensando en la última innovación o en el último nicho de mercado que pueda existir. Ok, gracias. Gracias, Rafa. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo creo que es un estudio muy interesante. Creo que también sería... ¿cuáles son los siguientes pasos que vais a dar a partir de aquí? Esto puede contestar Alba, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues como os hemos comentado al principio, este informe, este estudio está dentro del Observatorio de Capacidades Digitales y Trabajo que hemos impulsado desde la Fundación con la Universidad Autónoma, que al ser un espacio, pues precisamente un observatorio, estamos abiertos no solo a hacer informes, sino a hacer foros, generar debates, organizar conferencias, pero sí que de cara al siguiente informe que nos estamos planteando, consideramos que sería importante, ya que tenemos esta base, analizar distintos sectores de actividad, 3, 4, 5, para saber exactamente ese sector en qué punto se encuentra como en competencias digitales y en qué punto se encuentra en su fuerza de trabajo. Entonces, estamos haciendo una selección, unos parámetros de qué sectores más representativos pueden ser importantes y en este sentido vamos a continuar avanzando el próximo año, quizá un poco más. No sé si a vosotros, Manel, como Asociación Catalana de Facility Management, nos interesaría que parte del informe, un sector de estos fuera justamente el Facility Management. Seguro que sí, porque además es una preocupación importante por parte del colectivo de encontrar los perfiles, tanto para Facility como los perfiles adecuados de las empresas que dan servicios a Facility. Por tanto, sí, nosotros estamos muy interesados. Sí, porque además vuestro sector, yo creo que la tendencia es que cada vez se digitalice más. Absolutamente sí, absolutamente sí. Pues os invitaremos a participar. Encantados. Pues, bueno, si no hay ninguna pregunta más,
cerraremos aquí la sesión. Gracias a todos por haber venido, por vuestro tiempo. Creo que ha sido muy interesante. En breve vamos a poner esto en nuestros canales. Vamos a enviar por mail también. Estará también la presentación y enviaremos por mail la presentación y el link a los vídeos. Y muchísimas gracias, Alba, por tu soporte hoy y por lo que nos has comentado, y muchísimas gracias, Rafa, por todo este interesantísimo trabajo que estás haciendo desde la universidad. Aquí se ve realmente el valor que la universidad nos puede dar a la sociedad, ¿no? O sea, es una prueba más de ello. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés también. Perfectísimamente. Gracias.